12:42. Le dije que era un día de mujeres, muchas voces de mujeres y política. Escuchábamos a Karen Tepp en la hora anterior y ahora nos visita en el estudio Paula Penaca, diputada nacional por Unidad por la Patria, que estamos charlando fuera de aire también de los días agitados, ¿no? Sí, días de mucho trabajo, pero bueno, esperemos que de muchos logros, ¿no? Nos estamos preparando para mañana una sesión más en el Congreso de la Nación, sí, y tenemos que trabajar muy fuerte para dar vuelta a los vetos de Milei, ¿no? Que han agredido a tantos sectores de la población. Ahora te voy a preguntar puntualmente por los vetos, por los proyectos, hay mucho trabajo, pero bueno, estamos bien. Bienvenida, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por visitarnos. Qué épocas tan complicadas, ¿no? Recién hablábamos con Karen, bueno, en principio hablábamos de las pocas mujeres que hay encabezando. Como que ha habido un retroceso también, ¿no? Desde esa perspectiva de género en términos generales, pero sobre todo hablábamos de el desmedro de la política, de cómo se ha vaciado la política de contenido y de las dificultades que a veces se encuentran para responderle a Milei sin transformarse en Milei. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Qué pensás? ¿Que hay que contestarle en los mismos términos? ¿Que hay que copiarlos un poco? ¿Hay que ladrarles? ¿O hay que tratar de saltar esa tentación? Mira, yo siempre creo que en la política nos sirve ser auténticos, ¿no? Ser lo que somos. Y me parece que ha habido en el último tiempo alguna idea de que hay que formatearse. Hay que formatearse según lo que dicen las consultoras, hay que formatearse según lo que miden las encuestas, hay que formatearse según lo que les resulta a los otros. Bueno, yo creo que eso no funciona así, ¿no? Nosotros somos y representamos a un sector de la población que probablemente mayoritariamente no sea el mismo sector de la población que acompaña las ideas de Milei o que ha votado, elegido esa opción. Siempre hay un sector en disputa, digamos, ¿no? Pero mayoritariamente creo que nosotros tenemos que representar a esos sectores de la población y ser lo que somos. Hay que ser firmes, hay que ser firmes. Hay que ser más firmes en las acciones que en la palabra, sin duda. Hay que acercar la palabra y la acción también. Sí. Pero eso no quiere decir que nosotros nos transformemos en eso tan horrible que termina siendo una expresión pública de violencia constante que impacta en cómo crecen los niveles de violencia en el conjunto de la sociedad. Entonces, ese modelo yo creo que no es el que nos sirve, ¿no? A nosotros nos sirve construir, o nos gustaría tener una sociedad que sea más solidaria que violenta, ¿no? Que tenga más bondad y menos crueldad. Entonces, ¿por qué vamos a estar copiando un método de estar constantemente agrediéndonos? No quiere decir perder la firmeza, ¿no? De nuevo, yo creo que las discusiones tienen que ser a fondo, con contenido sobre todo. Y que nosotros tenemos que poder representar eso. Después sí, es verdad, también hay algo de la batalla cultural que siempre fue clarísimo para los feminismos, que era parte de la disputa para poder construir esa igualdad, que fue perdiendo potencia, ¿no? Y que tiene un impacto incluso en nuestra fuerza propia, después de muchos avances y de haber consolidado, si se quiere, que parte de nuestra identidad también tiene que ver con el feminismo, y sin embargo, cuando la sociedad en su conjunto retrocede, bueno, eso se expresa. Y me parece que sin duda es una pérdida, ¿no? Sí, totalmente. No, sobre todo siendo que cuando uno mira la composición del voto, en general las mujeres están más de este lado, en general los varones están más del otro. Sí, además. Pero te quiero llevar al tema de las listas, al tema de las elecciones nacionales. Se viene una parada importante, primero en la provincia de Buenos Aires, obviamente, después en todo el país. ¿Cómo ves el escenario en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Teniendo en cuenta, no sé si compartís esta reflexión, que el peronismo tuvo distintas estrategias, en algún momento parecerse un poco más a la reta con un candidato como Matías Lamens, en algún momento construir un candidato que pudiera confrontar con ideas, digo, más o menos como Leandro Santoro. ¿Crees que se encontró un rumbo interesante y cómo ves las candidaturas en la ciudad? Bueno, primero en la ciudad y en todo el país hay un primer desafío, que es la participación electoral, ¿no? De la población en general. Me parece que ese es un dato que tiene que preocuparnos, por lo menos al peronismo, que creemos firmemente en que la política tiene que ser la política de masas y que cuanto más participe la sociedad, menos nos equivocamos en la toma de decisiones quienes tenemos que representarla. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Trabajar mucho también en la ciudad para subir los niveles de participación, que no fueron los peores del país, pero también en la elección local bajaron en relación a la elección anterior, ¿no? O sea que eso es el primer objetivo. Después yo creo que el peronismo en la ciudad de Buenos Aires lo que logró consolidar fue una propuesta de gestión para la ciudad, ¿no? Puede ser que en algún momento ya se ha sido con algún candidato que tenía modos más parecidos a, y que luego eso no sucedió, pero sí me parece que en un proceso de tiempo, y creo que Leandro lo expresa muy bien,
en su candidatura como jefe de gobierno sobre todo, pero bueno, en esta última también, porque por supuesto que muchas de esas propuestas para la ciudad tienen que ver con cuál es el perfil de bloque que queremos construir y que venimos construyendo en la legislatura, y creo que ese es el dato significativo del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Que no solo desde quienes ocupan lugares de representación, sino sobre todo desde la capacidad de la militancia de sumar y de generar cercanía con los ciudadanos y ciudadanas que en todos los barrios y en todas las comunas fueron pudiendo, a pesar del intento de Larreta de que eso no sucediera y del intento de Jorge Macri de que eso no sucediera, como entrando en la gestión de la ciudad, ¿no? Pudiendo decir, este modelo de desarrollo urbano excluyente para la ciudad no me gusta, este modelo de desarrollo urbano que rompe la identidad y favorece los negociados inmobiliarios no me gusta, este modelo de desarrollo urbano que va limitando los espacios públicos y los espacios verdes no me gusta. De eso ha habido mucho, y ha habido muchos compañeros y compañeras militantes, legisladores, comuneros, pero también militantes sin ningún cargo, que han sabido representar eso, juntarse con esos sectores y luego expresarlo en un plan de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hay algo de eso que es un proceso que el peronismo atravesó y que está llegando a un momento cúlmine, ¿no? Y entonces eso lo refleja tanto Leandro en su candidatura local como Mariano Recalde, que hoy es nuestro primer candidato a senador. Sí. Y si vos mirás abajo de Mariano, por supuesto, los candidatos a diputados son un montón de compañeros y compañeras que vienen de esa historia de militancia y que además tienen la tarea en la elección nacional, después de dar una discusión muy importante en el Congreso, que tenemos la certeza de que por esa historia, por esa trayectoria y por sus posiciones de coherencia van a estar ahí sentados en sus bancas defendiendo al conjunto de la población y nunca van a levantar la mano para votar ninguna ley en contra de ningún sector de la población, ¿no? Entonces, bueno, eso es una garantía con los compañeros y compañeras que tenemos hoy en nuestras listas. Bien, que no es poco, ¿no? Es un montón. Después de todo lo que ha sucedido y de todo la lo que experiencia estamos histórica, viendo, ¿no? te digo, Es un montón. No es poco. Hablabas recién de lo que se viene esta semana en diputados. Se va a tratar el rechazo a los vetos en discapacidad, el aumento de los jubilados, las moratorias, la ayuda a Bahía Blanca. Está la posibilidad de avanzar con la criptoestafa, con la investigación de la criptoestafa. Están los proyectos de los gobernadores también, de la financiamiento distribución a de las fondos. provincias. Hay una agenda muy caliente. Sí, una agenda muy importante en el Congreso, que además es central que el Congreso juegue ese rol, porque el gobierno nacional, porque Milei tiene la decisión de que el Congreso no funcione, ¿no? Por eso todas las decisiones las toma arbitrariamente a través de un mecanismo que por supuesto está normado en la Constitución y el presidente puede dictar decretos, pero que lo hace uso y abuso de ese mecanismo, ¿no? Milei está vetando leyes que fueron votadas o por unanimidad, en el caso de algunas de estas leyes que vamos a tratar mañana en el Senado, o por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Entonces, efectivamente, y que además es una necesidad concreta de la población, que viene expresándose en la calle, algún sector de la población se expresa en la calle, y si vos preguntás en cualquier lugar, a ningún argentino o argentina le parece bien que una persona con discapacidad está impedido del desarrollo de su vida y del desarrollo de su autonomía porque el Estado decide retirarse y abandonar a esas personas y no las acompaña ni proveyéndoles la medicación, ni dándoles el transporte para movilizarse, ni financiando las instituciones que hacen que esas personas puedan estudiar, trabajar, etcétera. Entonces, me parece que eso es un abuso de esa potestad que tiene el presidente, y además el Congreso también por una manda constitucional tiene la posibilidad de insistir en esas leyes. Entonces toda esta construcción de que... Está muy bien que así sea, y aparte me parece que hubo un punto de quiebre y lo estamos notando en el Congreso con estas sucesivas derrotas. Ese ala dialoguista empezó a temblequear un poco. Algunos gobernadores se dieron cuenta que en un año electoral además iban a pagar muy altos costos políticos para acompañar la agenda de Javier Milei, así que me parece que ese cambio de clima se siente. Ahora, no sé si tenés dudas, sí, seguramente vamos a ver cómo funciona de aquí en más. A ver, yo lo que pasa es que creo que lo que tiene que primar es que la posición política de los diputados y las diputadas esté más vinculado con darle derechos a la sociedad o reponerle los derechos a la sociedad que Milei le quitó, que con ir en contra de Milei, ¿no? Si solo lo pensamos en términos de meterle un gol a Milei, entonces empieza a tener poca densidad
la postura política de quienes nos sentamos ahí y damos discusiones. Y además le damos un poco de marco a este discurso mentiroso de que es desestabilizador. Bueno, no es desestabilizador. Es algo que... Bueno, pero es, quiero decir, en la práctica es más o menos lo mismo, porque cada una de las políticas de Javier Milei han sido en detrimento de la mayoría de la población. Sin dudas. Sí, es lo mismo, pero no es lo mismo cuál es tu objetivo. ¿No? Digo, sí, claro, es como, por supuesto, porque yo, por ejemplo, lo escuchaba ayer a un diputado hasta hace poco con la camiseta amarilla, ahora ya con el buzo violeta. Como todo, digamos. Puesto, pero así, ¿viste? No sé, casi tatuado en la piel. Y decía, todo lo que hacen los diputados de Unión por la Patria es para ir en contra de Milei. Bueno, no, es para defender a los jubilados y las jubiladas. Es para que tengan un haber mínimo digno, es para que las personas con discapacidad puedan seguir llevando adelante su vida, es para que las universidades estén financiadas, es para que el Garrahan, que es un hospital de excelencia, referencia, no solo en el país, sino en Latinoamérica, pueda seguir salvando vidas. Es para eso. Si eso nos enfrenta con Milei, y bueno, con todo el orgullo del mundo nos enfrentaremos entonces con Milei. Pero me parece que hay un uso de ese argumento de no ser desestabilizadores de los históricos dadores de gobernabilidad, por favor, ¿no? Que solo miran a quienes están perjudicando cuando hay elecciones y entonces están intentando moderar sus posturas para buscar el voto de... Pero además los dadores de gobernabilidad aparecen solamente con gobiernos de derecha, es una cosa de locos esto. Exactamente. Solo aparecen con gobiernos de derecha y súper dañinos. Pienso en Margarita Stolbizer, que ahora sale a arrepentirse de haber acompañado la ley de base. Bueno, me parece un poco naif de su parte después de 20 años adentro del Congreso no saber lo que se venía, pero te quiero llevar a otro debate un poco más abstracto, a ver qué tenés para decirnos. Charlábamos de lo que pasó en Bolivia, una situación muy triste porque gana la derecha con un liderazgo como el de Evo Morales proscrito. Uno ve lo que pasa en Latinoamérica con Correa, en donde también lo proscribieron, ve lo que pasa con Lula, que lo metieron en cana. No puede dejar de pensar lo que pasa en Argentina, que Cristina está presa por una decisión de la casta judicial, ¿no? Y la gran pregunta que nos hacemos ahora es si con una lideresa de la potencia de Cristina se puede pensar sucesiones de los procesos populares, ¿no? Sabiendo que en Latinoamérica las grandes transformaciones se han hecho con caudillos fuertes, con capacidad de ejercer poder, de conducir procesos, pero al mismo tiempo con una Cristina presa y más peligroso aún para mí, impedida de ejercer sus derechos políticos. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, me parece que sin dudas hace falta para dar vuelta en países como el nuestro y como estos otros de la región que vos nombrabas, para dar vuelta el poder impuesto de las grandes corporaciones económicas, mucha firmeza, mucha personalidad, mucha capacidad, y eso no lo tiene cualquier persona que se dedica a la política. Por eso no es lo mismo alguien que hace política y alguien que tiene la capacidad de liderar en política, ¿no? Yo siempre digo que Cristina conduce al peronismo, que Cristina conduce una fuerza política, pero además conduce a la sociedad. Y yo creo que ese es el dato distintivo de los líderes y de las lideresas. Entonces, sin duda, la presencia de Cristina es una buena noticia para pensar cómo resistir y cómo consolidar una propuesta política que siga haciéndole frente a esos grandes poderes económicos para mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares. Obviamente, por eso la meten presa, por eso, ¿no?, esta articulación entre la mafia judicial, la mafia mediática y el poder económico necesita que Cristina, en principio, lo que no pueda sea representar, ¿no? Como vos bien lo decías, Cristina tiene prisión domiciliaria, pero la parte más importante de su sentencia es la inhabilitación para siempre, perpetuamente, digamos, ¿no? Yo creo que, igual así todo, nosotros tenemos a Cristina presente, la tenemos conduciendo en la política, y eso es un dato necesario para pensar la consolidación del proyecto con quienes puedan ocupar diferentes roles que jamás van a ser el mismo que el que ocupa Cristina, pero que sí hace falta, ¿no? Bueno, aparte la conducción estratégica siempre necesita de otros que en conducciones intermedias ejecuten y lleven adelante, por supuesto debatan y sean parte de las tomas de decisiones. Pero creo que la diferencia de lo que pasó con Cristina y muchas de estas otras experiencias es que Cristina está acá y está firme en su rol, ¿no? Por eso me parece que hay que aprovecharlo eso, y por eso me parece que algunos debates que se han dado históricamente dentro del peronismo, incluso antes, ¿no?, porque nosotros hablamos ahora de la proscripción real de Cristina, pero el intento de proscribir a Cristina no solo vino ya hace mucho tiempo de parte de quienes finalmente lo lograron, la mafia judicial, la mafia mediática, sino que muchas veces dentro del peronismo, sectores más moderados, sectores que miraron más sus intereses particulares que los intereses de la construcción de nuestro proyecto político y del pueblo, por lo tanto, han intentado proscribirla, ¿no?
Sin ir más lejos, en el 2019 Cristina toma una decisión en relación a quién encabezaba la fórmula del peronismo y termina planteando que sea Alberto Fernández, pero antes de eso hubo toda una operación y una construcción de sentido dentro de nuestra propia fuerza de que con Cristina no alcanzaba. ¿Se acuerdan de eso? Totalmente. Entonces, bueno, esos intentos de proscripción, muchas veces internos, vuelvo a decir, dentro de la misma fuerza, viene siendo un embate que venimos sorteando hace mucho tiempo, muy digamos, daninos, ¿no? Aparte, muy daninos, y muy daninos. aquí estamos con los resultados. Totalmente. Entonces me parece eso, ¿no? Que no tenemos que seguir equivocándonos en ese sentido. Tenemos que aprovechar que Cristina está acá. Yo que sé, el caso de Ecuador. Correa se fue del país, tuvo que irse del país, ¿no? Y no pudo desde afuera, o eligió también irse del país, ¿no? Porque Cristina eligió quedarse y estar presa. Te iba a decir ¿no? eso, también podría haber seguido. Ni Perón, mirá lo que voy a decir, algunos van a decir sacrilegio, pero bueno, es cierto, ni Perón decidió quedarse y asumir las consecuencias y ponerle el cuerpo. Y eso es una característica muy de las mujeres que hacen política, ¿no? Siempre ponemos el cuerpo, casi te diría que automáticamente. Pero aparte, en otros casos no ha sido escandaloso. A ver, no voy a comparar la talla de, por ejemplo, Pepín Rodríguez con Cristina, pues es incomparable. No lo vamos a comparar. Pero lo primero que hace es tomarse un avión e irse. Ese con toda la impunidad que podía tener garantizada. Y en ese caso, hoy reflotaron los cuadernos. Cuando peor se pone la cosa con el gobierno, reflotan causas y hoy están todos hablando con los cuadernos. Después, cuadernos que dibujaba ahí, ¿no? Estoy mirando, sí, los ratos libres. El borrador. Estoy mirando el horario y sé que estamos recomplicados ya casi que cerrando. Quiero decirte que tenés mucho mensaje de oyente que te quiera. Esto es un test. A veces, qué bueno. A veces sale bien, a veces sale mal. Si sale mal no lo decimos al aire. Yo cierro la pestañita del YouTube cuando veo que viene complicado y digo que no se vea nada. Igual yo te digo, el peronismo está en un debate particular en esta época. A mí si me putean también me parece bien. No, después después me gustaría poder debatir. Paula te banco, Paula Guerrera, bien Paula, también banco a Paula. Paula viaja en bondi, acá hay alguien que se ve. Es verdad, me tomo el 64 igual en la boca. Alguien que te cruza acá, que viajas en bondi. Bueno, no, bien, un montón de mensajes. Yo tenía el video, pero no te lo voy a pedir, no lo vamos a poner ahora, pero sí le quería preguntar, porque te trenzaste con Esper, te trenzaste con Santillán. Qué difícil a veces también, ¿no? Esto de no perder la compostura. Difícil, pero en algunas circunstancias muy particulares yo creo que es necesario. Mira, esa sesión era la sesión en la que discutíamos un montón de cosas muy importantes que ya habíamos logrado aprobar al momento de que se arma ese debate, si se quiere, más corporal en el recinto, pero también era una sesión en la que al inicio de ese día Casi hay piñas, decían algunos diarios. Casi se van no hacía falta. No falta piñas, no hacía falta. No, era un debate. Y yo creo que a veces también hace falta como marcar con mucha claridad, porque nosotros lo increpábamos a Espert y le fuimos a hablar a Espert con varias diputadas, porque ese día habían detenido arbitrariamente e ilegalmente a Eva Mieri, que es la compañera concejal de Quilmes, porque se había expresado en la puerta de la casa de Espert sin romper nada, sin llevar adelante ninguna agresión física ni implementar ningún acto de violencia, pero se había expresado en contra de este personaje que va a encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, que es el tipo más misógino, más violento. Sí, él tira estiércol por su boca todos los días y todos somos víctimas de eso. Había dicho una barbaridad metiéndose con los hijos de quienes decidimos hacer política que no tienen nada que ver con nuestra decisión, ¿no? En ese caso él había agredido con mucha fiereza, con mucha cobardía, porque la verdad que agredir así, de esa manera, a la hija de Cristina Fernández de Kirchner, a Florencia Kirchner. Claro. Y la verdad es que nos parecía que había que marcarlo, ¿no? Porque si no hay algo de la impunidad de que uno puede decir cualquier cosa y nadie va a decirle nada a uno, que me parece que no nos ha servido nunca la impunidad en la Argentina. Entonces este tipo es un impune porque va a los grandes medios de comunicación y nadie le marca que está diciendo una brutalidad, que está generando violencia, y además es un corrupto. Yo recién dije, es un corrupto. Es un tipo que le financió la campaña, un narco. Y permitime darte un dato. La casa donde fueron a protestar Eva Mieri y sus compañeras es una casa con 250 metros cuadrados, piscina y parque en Bécar, que se la compró después de que el narco Fred Machado le financió con al menos $2,5 millones de la campaña. Bueno, difundir esa información quizás sea la siguiente campaña. Toda su campaña, mucho más efectiva. Toda su campaña la hizo con el avión de Fred Machado, con el auto blindado de Fred Machado. Bueno, entonces, efectivamente, además de cobarde, es un corrupto. Bueno,
Fin. Paula, Todo dicho. gracias. Muchas gracias por visitarnos hoy. Gracias a Te ustedes. esperamos pronto de nuevo. ¿Estuvo bien el mate? Estuvo muy bien el mate. Perfecto. Solo falta un poco de sol afuera, pero eso no depende Ay, de por ustedes. favor, no podés Que pare arreglar de nada. Bueno, gracias, Paula. Estamos muy Que anden atentos a lo bien. que pase esta semana allí en Diputados. Mañana tenemos una jornada en la cual se esperan muchas respuestas. Hay movilización, ojalá acompañe el clima para que todas no esas llueva. familias que están pensando en la vigilia hoy y movilización mañana. Nos vamos rapidito porque tenemos más material. Enseguida nos vamos a ir a Bolivia, así que tanda y estamos de regreso.